Una sola explosión acaba de reescribir el futuro de la conectividad global, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el Internet desde el espacio. Prepárate, porque esto va mucho más profundo de lo que cualquier titular te ha contado. La historia comienza con un cohete, una órbita y un error que nadie quería cometer. El vehículo de lanzamiento pesado New Glenn despegó con una misión crítica, pero algo salió mal. La secuencia de fallo generó una nube de escombros orbitales que se dispersó en la órbita baja terrestre, exactamente en las altitudes que empresas como ASTI Space Mobile necesitan para operar sus constelaciones. No estamos hablando de polvo cósmico, estamos hablando de fragmentos metálicos que viajan a más de 27.000 kilómetros por hora. Cada uno de esos fragmentos es un proyectil invisible con el potencial de destruir cualquier satélite que se cruce en su camino. El impacto inmediato fue devastador para AST Space Mobile. Su plan de despliegue de los satélites Bluebird de segunda generación, programado para ese trimestre, quedó congelado de un día para otro. Cada semana de retraso tiene un costo financiero directo. Cada semana de retraso es también una semana que Starlink sigue avanzando. Y eso nos lleva al primer gran problema, la parálisis industrial. Cuando una falla de esta magnitud sacude el sector, las aseguradoras endurecen condiciones, los inversores entran en pánico y los proveedores de lanzamiento son sometidos a escrutinio técnico extremo. Las empresas de satélites celulares que dependían de cohetes de carga pesada para completar sus constelaciones se encontraron de pronto sin opciones claras ni calendarios confiables. La confianza del mercado se fracturó junto con los fragmentos del cohete. Ahora bien, si pensabas que el problema de los escombros era suficientemente grave, espera a escuchar lo que está pasando en los despachos regulatorios, porque la Comisión Federal de Comunicaciones y la Unión Internacional de Telecomunicaciones no se quedaron cruzadas de brazos. La crisis de escombros desencadenó una respuesta regulatoria sin precedentes. Los organismos de control comenzaron a exigir garantías técnicas más estrictas para otorgar o renovar licencias a constelaciones de gran apertura como la de AST Space Mobile. Y aquí está el detalle técnico que muy poca gente entiende. Las antenas de arreglo en fase de AST son masivas. Son algunas de las estructuras más grandes jamás desplegadas en órbita baja. Eso las hace extraordinariamente capaces de transmitir señal directamente a teléfonos convencionales sin modificación de hardware, pero también las hace enormemente vulnerables en un entorno orbital congestionado. Maniobrar esas estructuras para evitar colisiones consume combustible, y el combustible en el espacio no se puede recargar. Cada maniobra de evasión acorta la vida útil del satélite, lo que nos lleva al concepto que los científicos llevan décadas advirtiendo, el síndrome de Kessler. La teoría propone que a partir de cierta densidad de objetos en órbita, las colisiones generan más escombros, que generan más colisiones, en una cascada exponencial imposible de detener. Si ese umbral se supera, ciertas órbitas quedarían inutilizables durante décadas. La pregunta que nadie quiere responder en voz alta es si ya estamos peligrosamente cerca de ese punto. Y si la respuesta es sí, los reguladores podrían imponer una moratoria sobre nuevos despliegues de satélites de banda ancha, lo que equivaldría a la muerte técnica de AST Space Mobile tal como la conocemos. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque los ingenieros de AST Space Mobile no se sentaron a esperar. El equipo de ingeniería lanzó internamente lo que denominaron Sistema de Gestión Dinámica de Órbitas, un software de inteligencia artificial diseñado para automatizar la evasión de colisiones con la máxima eficiencia posible en el consumo de combustible. El sistema evalúa en tiempo real las trayectorias de los fragmentos conocidos y calcula rutas de evasión que minimicen el gasto de propulsor. Si funciona como está previsto, podría extender la vida operativa de sus satélites incluso en un entorno orbital más hostil. Adicionalmente, los ingenieros evaluaron si sus satélites de segunda generación
pueden seguir entregando velocidades comparables a la quinta generación de redes celulares si son reubicados en órbitas más altas para evitar la zona de escombros. Los resultados preliminares sugieren que es técnicamente posible, aunque con algunas penalizaciones en latencia y cobertura que no son triviales. Hablemos ahora del frente competitivo, porque mientras AST Space Mobile lucha con los escombros y la regulación, sus socios y rivales no están esperando. Las grandes operadoras de telecomunicaciones terrestres que habían firmado acuerdos de colaboración con AST comenzaron a explorar en paralelo alternativas de respaldo. Cuando los calendarios de despliegue se vuelven inciertos, los departamentos de estrategia de las grandes corporaciones de telecomunicaciones no pueden permitirse apostar a un solo caballo. Y el caballo que más amenaza a este Space Mobile tiene un nombre que todos conocen. Starlink continúa iterando sobre sus capacidades de conexión directa a dispositivos móviles convencionales, sin los mismos problemas de escombros en sus órbitas operativas y con una cadencia de lanzamientos que ningún competidor puede igualar. La presión sobre AST Space Mobile es intensa. La ventaja de ser el primero en desarrollar tecnología de antenas de gran apertura para conexión directa se está erosionando con cada semana de retraso. Y aquí está la pregunta más incómoda del análisis. ¿Puede AST Space Mobile mantener viva su ventaja tecnológica mientras resuelve una crisis logística, regulatoria y financiera simultánea? La respuesta honesta es que depende de lo que pase en los próximos meses, lo cual nos lleva al último y más crítico capítulo de esta historia, el dinero. AST Space Mobile necesita financiamiento puente para sobrevivir el periodo de recuperación de la industria de lanzamientos. Las conversaciones con inversores institucionales se intensificaron después de la crisis. La narrativa que la empresa necesita sostener es que la tecnología es sólida, que la demanda existe y que los retrasos son temporales. Si logran asegurar ese financiamiento, tienen tiempo para esperar, porque en el horizonte aparecen señales de esperanza. Proveedores alternativos de lanzamiento están ajustando sus calendarios para absorber parte de la demanda acumulada. Las opciones que incluyen vehículos de menor porte pero mayor disponibilidad podrían permitir despliegues parciales que mantengan la constelación operativa y el flujo de datos comerciales activo. No es el escenario ideal, pero podría ser suficiente. El veredicto final es este: el desastre orbital no mató el sueño de AST Space Mobile, pero lo puso en cuidados intensivos. La conectividad celular universal desde el espacio sigue siendo técnicamente alcanzable, pero el camino hacia 2027 es ahora más angosto, más costoso y más competido que nunca. Si quieres seguir el desenlace de esta historia, suscríbete y activa la campana, porque los próximos meses van a definir si tu teléfono algún día se conecta desde cualquier lugar del planeta o si esa promesa quedó flotando entre los escombros de una órbita rota.